pensar el mundo no ya como un recorrido que hay que volver a hacer sin parar, no como una carrera sin fin, un desafío que siempre hay que aceptar, no como el único pretexto de una acumulación desesperante, ni como ilusión de una conquista, sino como recuperación de un sentido, percepción de una escritura terrestre, de una geografía de la que habíamos olvidado que somos autores. Especies de espacios, Georges Perec. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al cuarto ya episodio del podcast del Laboratorio de Lectura. Si no me conocés y recién llegás acá, mi nombre es Soledad Arienza. Yo estudié letras, me encanta leer, escribir, investigar y hace unos meses, a fin de agosto, empecé este podcast para hablar de literatura. Así que si tampoco escuchaste los episodios anteriores, te recomiendo que vayas a escucharlos. Y también, obviamente, como siempre, agradecer a todas las personas que vienen escuchando el podcast desde el primer episodio o que lo fueron conociendo y que se fueron sumando y me fueron llegando, me fueron contando sus impresiones y percepciones al respecto. También avisar que hay un Instagram de este proyecto, así que podés ir a seguirlo, es @labdelectura. Y bueno, para este episodio es un episodio muy especial porque esta vez es la primera vez que voy a contar con una invitada en vivo. Es decir, este episodio no voy a hacer yo monologando como en los primeros dos, ni tampoco como en el tercero, que ya abrí un poco el juego, pero era con los testimonios de Francesca, también una amiga mía, sino que acá vamos a tener en todo el episodio el diálogo con alguien que para mí es muy especial, que es una amiga mía, que también está relacionada con la literatura, que es Rina Jaramillo. Y la idea de este episodio es que las dos vamos a hablar en torno a un tema que de alguna manera nos convocó a ambas, que es el hogar en la literatura. Bueno, quiero que Rina se presente, así que hola Rina, ¿cómo estás? Hola Sole, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Encantada de estar aquí con vos y bueno, agradecerte por la invitación. Me encanta. Contá, Rina, quién sos. Contale a la gente lo que quieras contar de tu recorrido y de lo que quieras. Claro, bueno, yo soy Rina Jaramillo, soy colombiana y me dedico a la enseñanza de la lengua castellana y de la literatura. Recién estoy finalizando una maestría en literaturas comparadas en la Universidad de La Plata. Y bueno, también es un poco eso lo que me ha unido a vos en este camino literario y académico. Exactamente, porque nosotros nos conocimos en La Plata, en la mismísima universidad, en la facultad, en esa maestría, de la cual yo fui una efímera participante, pero vos sostuviste ahí y bueno, y de ahí quedamos amigas, fue un gran encuentro. Así que bueno, y bueno, al pensar el tema, ¿no? Cuando me acuerdo que ¿te acordás que un día estábamos pensando, bueno, yo escribí en un cuaderno y te mandé esa fotito del hogar? Me pareció que era interesante también pensando, ¿no? Que bueno, vos habías estado en Buenos Aires y que de alguna manera podíamos relacionarlo este tema con varias cuestiones. Así que bueno, primero pensamos cada una, digamos, le cuento a la gente, ¿no? Cada una pensó textos o temas que nos podían convocar con respecto a esta cuestión del hogar. Y entonces vamos a ir intercalando nuestras lecturas, las lecturas que nosotras trajimos y, bueno, haciendo este diálogo en base a citas que nos fueron convocando. Rina, contá con qué empezaste, a vos qué te resonó del tema, con qué en principio lo conectaste. Bueno, yo pienso que una de las marcas más importantes cuando comienzo a pensar el tema del hogar está relacionada con mi experiencia propiamente, porque
ahora que lo mencionabas, esa estadía en Buenos Aires finalmente se traduce en un traslado del hogar, o sea, llevar mi hogar, llevar lo que soy yo, mi Colombia, mi espacio, mi ambiente, y hacer toda una removida física y emocional de lo que comprendo como hogar. Bueno, y para mí ha sido muy difícil desvincular lo académico con lo que estoy viviendo al mismo tiempo en mi vida personal y emocional. Entonces, desde un comienzo me planteé la posibilidad de trabajar una tesis o un tema de tesis que me permitiera también hablar de eso que estaba sintiendo, de esa removida física y sobre todo emocional que viví una vez estuve allá en Buenos Aires. Y bueno, yo creo que textos un montón, en la misma búsqueda bibliográfica que nos planteamos cuando se inicia todo este asunto de la maestría, te vas encontrando una serie de autores que hablan a tu experiencia y hablan a tu momento preciso de vida en ese momento. Quisiera traer ahora a colación a una de las autoras que más he leído recientemente. Es una inglesa, ella es una geógrafa, está enmarcada dentro de los estudios geográficos de género y trabaja el cuerpo, se llama Linda McDowell. Linda McDowell hace todo, bueno, de hecho su gran estudio es sobre género e identidad, un estudio de las geografías feministas. Y de entrada nos plantea la necesidad de reconocer el cuerpo como la primera escala territorial que encontramos, o sea, como ese primer lugar geográfico donde nosotros nos podemos instalar y de alguna manera podemos denominar que es un sitio para encontrarnos, para habitarnos y para establecernos. Como un primer hogar, ¿no? Como sería... Claro, exacto, claro. Como tu primer hogar, el cuerpo, como ese primer hogar. No sé, Sole, si pueda citar algo. Obvio, sí, obvio. Dale. Bueno, pues a mí siempre me llamó mucho la atención la autora precisamente porque se enmarca en las teorías de las geografías feministas que fueron importantísimas a partir a partir del 70, de los años 70, para comenzar a hacer una diferenciación. Antes de ella, también hay una española, Dolores García, que es la primera geógrafa que se plantea la posibilidad de que el espacio ya no sea neutro, ya no sea un espacio homogéneo, claro, asexuado, todo lo contrario, el espacio con la capacidad de atribuírsele a él un género masculino, femenino, y dentro de esa perspectiva, bueno, plantearnos también la representación del cuerpo en medio de esos espacios. Entonces, decir Linda McDowell que el cuerpo es aún el mapa en el que representamos nuestros significados. Es la reina de las metáforas cuando se trata de vernos representados y en la profusa imaginación contemporánea, desde la fotografía que recoge una noticia a la pornografía, pasando por la publicidad, por las revistas de fans, y sobre todo el cuerpo de la mujer es el que aparece con mayor frecuencia, como el mapa de las más grandes representaciones y significados. Me encanta esta idea del mapa, ¿no? Y también esto también de las metáforas corporales, ¿no? Como si uno piensa la cantidad, en el lenguaje también cotidiano, como todo el tiempo el cuerpo de alguna manera es medida también, ¿no? Medida de cantidad también, no sé, esto mide tantas cabezas, ¿no? Pienso en frases como muy coloquiales, ¿no? Que tenemos tan instalado el cuerpo. Y bueno, y después del mapa, esto del cuerpo sí como una cartografía también, ¿no? Como me parece que está bueno como otra manera de pensarlo. Y cuando decías lo de la perspectiva feminista del espacio, no sé si serán estas autoras porque me viene bárbaro, yo no las conocía, pero también ha habido estudios, por ejemplo, con respecto al urbanismo en particular, ¿no? De la ciudad
y de la ciudad desde una perspectiva feminista, como por ejemplo, esto no sé si tal vez alguien que está escuchando lo leyó pero no sé si es un libro, un estudio, una tesis o qué, o debe haber varias ya hechas, en relación con, por ejemplo, la experiencia de la maternidad en la ciudad, ¿no? Y cómo desde andar con el carrito, ¿no? Y las dificultades y las imposibilidades que hay con respecto a eso. Eso no sé si lo escuché en un podcast que se llama Comadre, que yo escucho mucho acá, que son dos pibas de Buenos Aires que hablan de la maternidad. Me parece que ellas lo mencionaron. Y me resonó con eso. Mira que eso que acabas de mencionar es genial porque sí hay estudios sobre ese cuerpo amorfo de una mujer en embarazo, por ejemplo. Hay una geógrafa, creo que es de Nueva Zelanda o australiana, no estoy segura, ella se llama Robin Longus, y plantea que, hace también todo un estudio sobre el cuerpo amorfo, pesado, tal vez poco maleable de una mujer en embarazo, y cómo toda la perspectiva urbanística cambia para ella y bueno, para los demás sigue siendo lo cotidiano, lo transitable, pero para una mujer en embarazo es completamente distinto. Además, esa misma autora que quisiera pues que algún día pudieran leer quienes nos estén escuchando, McDowell, ella en uno de sus capítulos también hace un estudio referente a lo que sucede cuando las mujeres tienen que desplazarse de sus hogares para su lugar de trabajo. Es algo completamente distinto porque el cuerpo entra en una disonancia con asuntos, por ejemplo, de inseguridad. Por zonas donde las mujeres a veces no podemos transitar, consideradas como, no sé, zonas rojas, no sé en Argentina cómo lo podemos Sí, o peligrosa, picante, qué sé yo, sí, como no andes por ahí de noche o a tal horario, o sí, totalmente. Exacto, entonces yo creo que para la mujer es un asunto mucho más complejo cuando se piensa en eso de poderse trasladar, de poderse mover, entonces hay más cuidados, hay más precauciones. Y bueno, estas autoras han iluminado un poco lo que vengo haciendo con la tesis, que es a partir del cuerpo y de la identidad en situación de migración. Buenísimo, me encanta, Rina, porque no las conocía. Después a ver si acá en Buenos Aires se consiguen esos textos. Genial. Bueno, entonces tenemos esta idea del cuerpo, ¿no? Como primera, y yo pensaba ahora que después va a salir un poco más cuando hablemos ahora un poco más de la casa o de la habitación, pero pensaba también en la experiencia, estoy pensando en voz alta, pero en la experiencia de la enfermedad, cuando uno, pero incluso cuando está con un resfrío, no sé, digamos, esas situaciones donde el cuerpo de repente pasa a tener un primer plano, ¿no? Y también es como que ahí una tiene como más noción de que habita el cuerpo, ¿no? Digo, no sé, cuando estás convaleciente, por ejemplo, ¿no? Y estás tirada ahí y decís, che, vayamos a algo como leve, no sé, una fiebre, ¿no? Y decís, che, claro, yo vivo acá, ¿no? En este cuerpo y duele y no me puedo desplazar, no sé, me parece que hay determinadas situaciones, ¿no? Donde esta cosa de habito mi cuerpo se ve tal vez un poco más patente, ¿no? No sé, lo pensaba recién, capaz es un delirio, pero... Pero yo no sé si en algún momento, luego de que regresé acá o si estando allá y mantuvimos comunicación por WhatsApp, pues porque bueno, a propósito les contamos a quienes nos escuchan que nos íbamos a reencontrar nuevamente y llegó pandemia, no pudimos hacerlo, yo me quedé con un café. Mío, era para mí. Un Juan Valdés exquisito que le había llevado a Soledad y finalmente tuve que terminarlo porque claro, llegué y como a los 15 días aproximadamente nos encerraron. Y ahora que mencionas eso, recuerdo que finalmente ya se estaba terminando un poco pues todo el pico del virus y a mí me dio algo raro, sentí el malestar propio y los síntomas propios del COVID. Creo que el cuerpo ahí, como vos decís, Sole, es finalmente, uno acaba de constatar esa escala geográfica con todos sus climas, sus estaciones, sus inviernos, sus veranos. Fue difícil porque, bueno, pues estaba en un país extranjero, prácticamente sola
y yo creo que sí, el cuerpo entra a como a ser testigo pero más que testigo, a vivirlo en carne propia, el cambio, el cambio climático. O sea, yo lo asocio exactamente con la pandemia porque creo que sí tuve COVID, pero también el cambio de estación es algo que marca, no sé, por ejemplo, vos en tus experiencias fuera del país también, aunque ustedes están acostumbrados a fuertes inviernos, creo que, bueno, los europeos son un poco más fuertes. Total, no, sí, nuestros inviernos son como muy tranqui. Sí. Menos, muy calurosos. Menos que los de ustedes, pero claro. Pero sí, las estaciones, ¿no? Sí, totalmente como impactan en el cuerpo, ¿no? Sí. Pero bueno, en función de eso, ¿no? Como conectando con esto del cuerpo y ya pasando en esto que fuimos diciendo sin querer, digamos, queriendo al tema más de alguna manera de la casa, ¿no? Como del hogar en relación con, bueno, los espacios más concretos que habitamos de departamento, casa, algún lugar donde ir, habitación, ¿no? Pensión, pieza. Hay un texto que a mí me recordó cuando estábamos pensando este episodio, que es de un autor que es Georges Perec, es un autor francés. El texto del que vamos a hablar hoy con Rina se llama Especies de espacios y es de 1974. A Perec yo lo conocí en la facultad cursando literatura francesa y llegué a él a través de la novela Las Cosas, que me parece que es la que vos también decíamos hace un rato que habías leído. Bueno, Perec, por si alguien quiere indagar, es un autor que nació en el 36 y murió en el 1982, y Perec es parte de un grupo que se llamó Oulipo, que Oulipo se forma en 1960, al principio el nombre era Seminario de Literatura Experimental y después Taller de Literatura Potencial. Uno de los fundadores fue Raymond Queneau, y básicamente ellos exploran, por un lado, los lazos de la literatura con la matemática, y también estos tipos hacían algo muy interesante, que eran empezar a analizar textos literarios y ver formas, estructuras o restricciones que operasen en esos textos. Entonces después usaban esto de la restricción como principio formal en sus textos. Entonces, por ejemplo, bueno, a ver qué pasa si escribimos una novela sin la letra E, por ejemplo, ¿no? De ciertas letras, creo que en un caso era la E, que encima en francés parece que es como una letra fundamental. Claro, entonces, bueno, a ver qué pasa ahí, ¿no? Y en vez de verlo con la restricción, verlo como una potencia. Hay un libro, y esto estoy haciendo un súper paréntesis, pero que acá en Argentina editó Caja Negra, que se llama Oulipo, Ejercicios de Literatura Potencial, que es muy divertido porque compila todos textos de los distintos miembros del Oulipo, y justamente con los ejercicios que plantean, o sea, está muy bueno para quien le interese conocer un poco más de este grupo, porque parece que ellos no se llamaban a sí mismos movimiento literario, pero bueno, de este grupo. Y en ese sentido, Perec tiene como otra gran cosa que lo caracteriza en sus textos, que es justamente lo que le prestar la atención a lo cotidiano, que es un poco lo que pasa en Las Cosas y lo que pasa un poco en el texto que vamos a ver nosotras acá. Y también en otra novela que yo la leí en pandemia, y eso fue muy fuerte porque es La vida, instrucciones de uso. Yo no sé si la leíste. Esa no, pero la escuché ya también. Esa es un texto muy extenso, y lo que hace ahí Perec es como seguir las vidas de la gente de un edificio, ¿no? Entonces se va metiendo como piso por piso, y después obviamente las historias se van conectando. Es una especie de rompecabezas, es un poco eso, con esa idea del puzzle, ¿no? Con ese principio formal. Y bueno, yo la leí en pandemia, que encima todos estábamos en el departamento, entonces en la casa o en el lugar de donde nos encontraba la pandemia. Identificadísimos ahí. Claro, entonces fue muy, muy loco eso. Y bueno, en el texto que vamos a comentar nosotras hoy, Rina, ¿cómo diríamos que es este texto? Para alguien, especies de espacio, alguien que no lo leyó, ¿cómo explicar? Porque es un texto híbrido, a ver, ¿cómo no? Muy de difícil híbrido, clasificación. Macroscópico,
como lo habíamos hablado, una mirada de zoom, de ir haciéndole zoom a cada uno de los capítulos. Bueno, que es más, todavía no sé si está dividido por capítulos, es una estructura poco común, enrarecida. No sé, creo que Perec se fija en cosas y bueno, ahí está la gran mirada del artista y del poeta, poner su ojo en cosas que normalmente nosotros los mortales comunes y corrientes no podemos descifrar fácilmente. Y lo que hace Perec de una manera muy sencilla y muy cotidiana es hablar de esos espacios, de esos lugares que a veces ignoramos y que parecen casi que invisibles. Ahora cuando mencionabas lo de la casa, tuve como esa sensación de volver a ciertos textos, en particular a uno. Voy a hacer aquí un paréntesis antes de comenzar con Perec, porque al inicio, cuando Perec está hablando de los espacios y en especial de los apartamentos, me parece que es una crítica contundente a los arquitectos y cuando menciona que los apartamentos están construidos por arquitectos que tienen ideas muy precisas sobre lo que es una entrada, lo que es una habitación, una cocina, un cuarto de estar. Y pensaba en ese gran texto que seguramente muchos de ustedes conocerán, que es Carne y Piedra, de Richard Sennett. Y también ahí al comienzo, en la introducción y durante todo el estudio que hace este autor, se menciona la incapacidad de establecer una conexión activa entre el cuerpo humano y las creaciones de los arquitectos. Es como si los espacios cada vez fueran menos humanizados. Creo que los apartamentos, en el sentido en que lo menciona Perec, tienen una visión muy poco imaginativa de lo que puede ser un espacio a contemplar en la vida de un ser humano. Bueno, ¿a dónde puedo dormir? Total. Siempre podré dormir en un cuarto con ciertas medidas. Entonces esa fue una idea que me remitió a ese gran texto y que es una gran referencia para muchos, que es Carne y Piedra. Sí, que es buenísimo porque habla de la ciudad. Yo lo leí en inglesa porque me lo dieron en relación con... Porque en un programa que fue de la ciudad y la literatura inglesa y trabajamos mucho el espacio. Pero sí, está bueno lo que decís porque Perec justamente como pone esa mirada distanciada y a la vez eso, para ver cómo el cuerpo se relaciona con esos espacios. Porque como decía Rina, con este efecto de zoom, lo que va haciendo Perec es va pasando por diferentes espacios. Empieza, por ejemplo, por la página, que es muy interesante que empiece por ahí, ¿no? Y yo acá marqué como algunas citas que además, obviamente, el texto juega todo el texto con el espacio de la página, porque juega con la tipografía, juega con la fuente es más grande, por momentos es más chica, juega con el tema de las listas, que a Perec le encantan las listas, hacer listas de espacios, listas de acciones, ¿no? De clasificaciones. Y por ejemplo, bueno, en una cita él dice: pocos acontecimientos hay que no dejen al menos una huella escrita, ¿no? Como toda nuestra vida pasa, digamos, se inscribe un nacimiento en un acta, se escribe una defunción, y en esos dos extremos nos pasamos dejando huellas escritas, ¿no? En la vida, ahora tal vez más digitales, pero escritas al fin. Y después esta idea de la página como hogar, ¿no? Me gustó eso también. Y en una parte que él dice: así comienza el espacio, solamente con palabras, con signos trazados sobre la página blanca. Y a partir de ahí, desde la página, ahora nosotros vamos a ir relevando algunos hitos de este texto, pero va pasando por diferentes espacios, ¿no? La cama, la habitación, el apartamento, ¿no? El inmueble. La calle, exactamente. Así hasta llegar a la ciudad y el mundo, ¿no? Digamos, el continente, el mundo. Va de lo más cercano a lo más lejano en la escala del ser humano, del cuerpo, ¿no? Porque de última estamos volviendo también a eso. Entonces, bueno, nosotras, es un texto que también lo recomendamos. Perec siempre tiene algo lúdico para mí en este o en otro texto que se llama Me acuerdo, en el que va recordando cosas de su vida.
así que son lindas lecturas. Pero bueno, vos, Rina, ¿qué te...? Sí, dale, contame. Sí. Yo pienso cada vez que me encuentro con Perec, bueno, reafirmo que hay que leerlo y hay que amarlo, porque Perec finalmente me da a mí hasta estrategias para llevar al aula de clase. En este mismo texto, creo que es en la parte donde habla del barrio y de las calles, plantea los mismos ejercicios. Entonces, textualmente dice, ejercicio. Bueno, ¿y qué tal si tomamos esta calle por tantos días y durante tanto tiempo y describimos lo que vemos ahí? ¿Cómo lo vamos a describir? O sea, ¿cuál es la rutina que debemos establecer para comenzar a escribir sobre algo y apropiarnos del lugar? Entonces, en cada relectura que hago con este autor, siento que hay una estrategia para llevar al aula de clase. Total. Sí, porque da, como vos decís, consignas, ¿no? Como, bueno, andá a la calle y observá todos los días, por una semana, no sé, y anotá qué ves, ¿no? Como, sí. Entonces ya me imagino yo haciendo la consigna para mis estudiantes. Claro. Genial. Bueno, ¿y a vos qué te gustó el de Perec? ¿Qué cita, qué parte querrías comentar, alguna? Sole, muchas, porque me puso a pensar en esa relación que tenemos nosotros con los espacios y, por ejemplo, cuando hablaba de la habitación y al relacionarlo con esta experiencia del hogar en mi estadía por la Argentina, pues estuve en varias habitaciones y habitaciones que, claro, no me pertenecían, habitaciones donde estuve sola, en otras acompañada, pero me llevaba a la pregunta que él mismo mencionaba, esta es de la página 48, entonces dice, vivir en una habitación, ¿qué es? Vivir en un sitio, es apropiárselo. ¿Qué es apropiarse de un sitio? ¿A partir de qué momento un sitio es verdaderamente de uno? Entonces pensaba en la pensión estudiantil donde viví, en la casa del amigo que yo te comenté la vez pasada, con el que viví más de aproximadamente 5 o 6 meses. Y creo que uno llega a apropiarse de esos sitios, sí, en la medida en que los va habitando, pero se va apropiando cuando sabes que ese finalmente es tu hogar. Los pasajes de Perec a veces causan hasta risa porque, bueno, ¿será que te apropias de un sitio cuando pegas una postal, cuando pegas una fotografía tuya y entonces ya ese es tu sitio? No sé, son preguntas que me llevaron a reflexionar en ese sentido de lo que es la habitación. Y aquí hay otra, bueno, es un poco más extensa. No sé, no quiero saber dónde comienza, dónde termina lo funcional. Lo que me parece en todo caso es que en la división modelo de los apartamentos de hoy, lo funcional funciona según un procedimiento unívoco, secuencial. Las actividades cotidianas corresponden a fases horarias y cada fase horaria corresponde a una pieza del apartamento. Veas a continuación un modelo apenas caricaturesco. Ese modelo es casi que todo un guión teatral. La madre entra, sale de la cocina, el hijo. Entonces, creo que nos hace reflexionar mucho en eso, en la relación permanente y cotidiana que tenemos nosotros con los espacios, que pareciera ser muy doctrinal, como tiene que ser así y son estas las medidas en las que se puede mover ese cuerpo hogar, esa escala territorial. Sí, y cómo está, varias cosas de lo que sí me parece todo buenísimo. Esto primero de las rutinas, cuando en esa parte que él arma como el guión de una especie de la rutina de una familia y cómo se mueven por el espacio, cuánto tenemos automatizado también en ese aspecto, digo, en general en la vida, pero con respecto al hogar, claro. ¿No? Y por ejemplo, pienso en mi caso, en mi manera de vivir los espacios desde, cuando yo era chica y eso a mí me quedó, por ejemplo, el tema de cenar en la cama es circunstancial, era o si estaba enferma o, claro. Por ejemplo, cuando me acuerdo me iba a dormir a lo de mi tía, que era como un planazo que me invitaba, fiesta, entonces como, no, con mi tía era desayunar en la cama, que también era una excepcionalidad.
era porque yo era su invitada de honor, entonces desayunamos en la cama. Pero si no, en la cama... Seguro porque era feriado. Claro, obvio, fin de semana, por supuesto, domingo a la mañana, claro. Pero esa cosa excepcional, ¿no? O tal vez, claro, capaz yo, eso, ¿no? Como ciertas maneras de vivir el espacio que si se rompen es por algún tipo de excepción, ¿no? Pero está bueno, qué sé yo, pensar si podemos desafiar eso más, no sé, sería interesante, ¿no? O mismo, capaz eso, cuando una se desplaza a otro lugar o eso, te vas un tiempo de tu casa y volvés, digo un tiempo cierto considerable, volver a acostumbrarte, no sé, a tu cama, ya vamos a ver la cama porque Perec habla de la cama, o a mí me pasa esto, parece una pavada, pero con los cubiertos. Yo sabes que noto mucho esa diferencia. Si me voy de viaje y después vuelvo a mi casa y el tenedor, o sea, no sé, las dimensiones del tenedor, por ejemplo, eso es algo que a mí me llama la atención. Y de cómo, no sé, ya tengo tan automatizados mis cubiertos que de repente, no sé, estás un tiempo en un lugar que tiene otros cubiertos, ya sea de otro material o lo que sea. A mí eso es algo que siempre me choca, pero es un re detalle, ¿eh? Pero digo como, wow, mirá cómo mi cuerpo, ¿no? También está acostumbrado a ciertas dimensiones y utensilios. Y después además hay cubiertos que son un poco más pesados o más frágiles. Sí. Y uno nota ahí la diferencia cuando los usa, claro, como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo parto esto? Total. Y cuando dijiste la cita esa, la de qué es apropiarse de un sitio, me encantó la pregunta, ¿no? Como eso, lo que vos decís, bueno, ok, yo pongo la foto de mi familia en la heladera, pero eso es realmente, o sea, me gusta esa idea de qué, ¿no? ¿Cuál es el hito que lo transforme? Yo me acuerdo que hablaba con alguien este año que me decía que él había viajado a un departamento de viaje, se había ido a Berlín y claro, se sentía, no era un Airbnb, era como una especie de intercambio de casas, pero que no se sentía a gusto, como algo faltaba, ¿no? Decía, ¿por qué falta acá, che? ¿Qué falta? Y de repente se da cuenta de que lo que faltaban eran libros. O sea, es una persona para la cual los libros son muy importantes y como que los libros hacen hogar y no había biblioteca, o sea, no había ni un libro y eso era algo muy extraño y que le generaba una especie de cosa... Sí, que no podía ahí armar hogar, ¿no? Entonces me parece que tal vez en algún caso será algún objeto, en alguna otra persona será poner alguna huella de la historia personal, ¿no? No sé, me parece... Y también es una huella de su identificación con el hogar. A mí, ¿sabes que me sucedió algo similar? Pero bueno, ahí ampliando un poco ese zoom de Perec, antes de que pasemos al barrio... Dale. Pasando por la calle, que es como en el orden en que lo hacen, yo extrañé mucho las bibliotecas abiertas los fines de semana, que es algo muy, muy escaso en Buenos Aires. Sí. Librerías, sí, claro, un montón, pero espacios de lectura, bibliotecas abiertas, sobre todo los domingos y días feriados, no encontré. Sí, claro. Y bueno, acá en Medellín recientemente, hace un par de años, apenas limitaron esa posibilidad y ya los domingos tampoco las abren, pero sábados sí permanecen abiertas. Entonces era esa extensión del hogar que yo buscaba fuera de esa pequeña habitación o fuera de ese pequeño departamento que estaba habitando. Y bueno, creo que finalmente uno apropia ese espacio con una extensión de su hogar, así como tu compañero descubrió que faltaban libros, yo descubrí que me faltaba una biblioteca para vivir en ella. Claro. Genial. Bueno, entonces decías, hicimos la habitación en Perec y vos habías recortado, ¿no? 2 cuestiones más que te habían gustado, la calle y el barrio. La calle, sí, de la calle... No, un montón de cosas, Sole, porque amé las calles de Buenos Aires, amé las calles de La Plata. Lo recuerdo con nostalgia, pero no sé, es una nostalgia positiva o una nostalgia bonita, no sé, siempre anhelo y deseo volver. Y bueno, sé que lo haré porque hay que recibirme, sí. Me tengo que recibir. Y allí estaré, claro. Sí. Claro, en primera fila. Y traté de hacer también un
ejercicio de escritura personal cuando iba por esas calles. Hay calles para mí imborrables, una de ellas es Suipacha, porque allá iba generalmente a hacer el cambio de peso colombiano a peso argentino en una de las oficinas que había allá en los edificios con una empresa colombiana. Entonces Suipacha para mí es una de las más importantes y mira que aparentemente pues es insignificante, es una calle pequeña, Suipacha acá en el microcentro porteño, ¿no? Sí, en el microcentro porteño, claro. Y bueno, y amé las plazas y todos los parques que tiene la ciudad de Buenos Aires y que tiene La Plata. De la calle Perec, ahí es cuando te decía yo del ejercicio que hace. Bueno, durante 12 meses creo que él hace la misma descripción o trata de describir el mismo lugar y evidentemente esa narración iba a cambiar porque eran 2 veces durante 2 meses, algo así, creo que es como lo tenía él ahí. Y es muy bello porque menciona Perec en su texto, esto es página 85 y 87 de Las especies de espacios, describir un ritmo, el paso de los coches. Los coches llegan por paquetes porque arriba o abajo de la calle han estado parados en los semáforos. Descifrar un trozo de ciudad, sus circuitos, y creo que eso fue un poco lo que intenté hacer. Creo que cuando uno es extranjero, bueno, está muy expectante y además de alarmante, ¿cierto? Ante todo lo que pueda suceder, hay mucha observación de uno como extranjero, es algo nuevo y bueno, yo me maravillé con muchas de las calles en Buenos Aires. Entonces, no sé, si quieras escuchar algo, por aquí tengo reservado. Por favor, o sea, si vos querés compartirlo de tus textos. Claro. Bueno, porque Rina, vamos a hacer un poco el detrás de escena, cuando yo le digo, che, hablemos del hogar, no sé qué, recién ahí yo me vengo a enterar que ella tenía todo un acervo de textos preciosos sobre su experiencia en Buenos Aires, unas crónicas urbanas, podríamos decir, y me las empieza a pasar así en capturas de pantalla de WhatsApp, y yo digo, esto es espectacular, y bueno, le dije, obviamente, si tenés ganas de incluir algo en el episodio, me parece hermoso. Inéditos. Sí, en realidad solamente los he compartido con mi pareja, los he leído una vez y bueno, no sé, en algún momento tal vez sí se pueden compartir en otros espacios, claro. Sí, yo creo que está bien eso, como lo mencionabas, una especie de crónicas urbanas. Yo los quise llamar Caminar y otras carreras, historias de una vida en Buenos Aires, porque yo utilicé mucho el transporte público y bueno, sin embargo uno tiene que caminar un montón, al subte, a la estación del tren, al trencito de la universidad también. ¿Recordás que nos bajábamos y de ahí, no, tremenda, cuántas leguas era eso, por Dios? ¿A cuántos pies de distancia luego de bajarnos del trencito locomotor? Porque había... esto es un recuerdo imborrable, que el otro día nos acordamos de ese tren para ir de la Facultad de Letras a la estación de tren de La Plata, era así, ¿no? Había un tren, pero era un tren, digamos, hermoso porque era muy corto, era un tren muy pequeño que hacía el recorrido de la universidad, pero había que caminar muchísimo hasta ese tren y de ahí llegabas a la estación y yo me lo tomaba para... Que vos te quedabas en La Plata, yo me lo tomaba para venir acá, a Buenos Aires, la capital. Claro. Sí. Bueno, bien. Entonces, ¿cuál elegiste de tus andanzas? Bueno, de todas mis andanzas, que no fueron pocas, seleccioné 2 y bueno, espero que puedan escucharlos. Cada uno de los que escribí tienen o los acompaña mejor un epígrafe, ya sea, generalmente son epígrafes literarios de algunas obras antiguas, clásicas o de obras muy contemporáneas.
Este, por ejemplo, es uno de los versos de Góngora que dice: infame turba de nocturnas aves, gimiendo tristes y volando graves. Voy pasando por la avenida 7 y me detengo a mirar lo que sucede en la vereda del frente. Es el asalto policial a los senegaleses. Unos corren, otros recogen. Los veo hablar y gesticular con timidez en sus vanos pronunciamientos bárbaros que es imposible comprender. Un grupo grande cruza la calle y los persigo aligerando mi paso para asegurarme entre esas murallas negras que quiero ver más de cerca. Ahora sus barbarismos son mucho más claros y bellos para mí. Estoy tan cerca que casi puedo tocarlos sin extender mucho mis manos. Sus maletas llenas de ropa y objetos se conjugan con mis pasos, mientras acelero para continuar en medio de ellos por la avenida 7. Soy una más entre ellos mismos. Soy senegalesa, soy congolesa, soy africana, soy colombiana. Me encanta. Eso es en La Plata. Sí, en La Plata, que una vez, bueno, me tocó ver cuando... Yo creo que también es una dinámica muy propia de las últimas décadas en Argentina, encontrar este grupo de migrantes y generalmente en el comercio urbano, sí, por ahí, en las calles. Entonces, bueno, fue una de las dinámicas que más me llamó la atención cuando las descubrí, unos tipos, además porque acá en Colombia hay un tipo de negro, hablo negro del color, o sea, del color de la piel como tal, y es un poco diferente. Yo los veía, no sé, me causaron mucha curiosidad, además de sus barbarismos, como lo digo ahí. Una vez intenté comprarle un par de medias a una chica, y bueno, fue casi imposible porque era como hablar todo el tiempo con gesticulaciones. Además, siempre es en una situación de urgencia porque por la situación, digamos, policial también ahí, que generalmente los reprimen o los, digamos, hay como siempre hay una situación que un poco vos me parece lo marcás en el texto con esto de la velocidad, ¿no? Como una cosa, como son situaciones urbanas, además de que ya la ciudad es rápida y está el tránsito y qué sé yo, siempre esas secuencias son como muy vertiginosas. Así que me parece que eso en el texto aparece. ¿Y la otra que querías leer? Bueno, y la otra también la acompaña una cita a propósito de un texto que recién yo leía para uno de los seminarios en la maestría, El olvido de Filkestein, y dice: me gustan los trenes, el tren ya entró a la historia, el avión todavía no entró en la historia, solo el avión de guerra entró en la historia. El tren ha transportado escritores, magos, aventureros, príncipes, reyes, judíos, héroes, solitarios, criminales, burgueses, pobres diablos, generaciones de familias, gitanos, lisiados, vivos y muertos. Acabo de salir de la iglesia de Nuestra Señora de Luján. He llorado lo necesario y me gusta hacerlo en el silencio de los templos. Hay una ridícula decoración barroca en casi todos los que he visitado. Lo exacerbado de sus monolitos caídos, en ruinas o frescos envejecidos y bajo la luminosidad oscura son el atractivo de los fieles que buscan a tientas el confesionario y los habitáculos de las plegarias. Cuando logro calmarme un poco y cesan mis lágrimas, lo siento al costado derecho de la iglesia. Ahí está, mirando de reojo y tratando de descifrar, en medio de la luz tenue, qué estoy haciendo. Quisiera gritarle en medio de ese silencio de santos que ensordece que me deje en paz, que se atreva a requisarme, eso quisiera, porque llevo a todos lados las evidencias necesarias, los recibos de la universidad con el arancel más alto de todos los cursantes, la dirección del domicilio, los tickets de Walmart, del chino, de las empanadas, del agua Villavicencio, de las facturas que me comí hace 2 semanas, de los libros del Ale, de la recarga de la SUBE y, por supuesto, mi pasaporte colombiano. No se atreve a hablarme, solo me mira y tampoco lo hace de frente. Se pasea entre los santos y las veladoras como un hombre de fe, mientras yo trato de ignorar lo que pasa, observando a San Expedito. No sé por qué este santo romano es el único de todos los santos argentinos que me agrada. Me atrae su armadura y su espada victoriosa es como un presagio que me dice que algún día venceré. San Expedito, San Expedito, San Expedito. Bueno, me encantó además ahí toda la enumeración que haces de lo que hay, de todos los papeles con los que cargas, todas las cosas bien
no sé, las sube, ¿no? Las facturas. Los tickets. Por eso, claro, todas las huellas, y ahí volvemos también a la página, ¿no? Como las huellas escritas de tu presencia en la ciudad. Y bueno, y el pasaporte, ¿no? Con toda su entidad. Y para el caso, todas las huellas, bueno, dejando a un lado el pasaporte porque sería una huella más evidente, todas las huellas que validan una identidad argentina para ese momento. Una identidad argentina. Lo de las empanadas, no sé, yo tomé la costumbre pero no sé por qué lo hacía, guardaba todos los tickets de las empanadas que compraba. Seguro porque tenía la obsesión de que en algún momento subirían y bueno, con el alza del dólar, yo añoraba, ay, cuando compré esta empanada 20 pesos, bueno, ahora la compraba. Hoy nos mataríamos de risa con esos tickets, si los tenés por ahí. No, de risa o digamos, de risa para no llorar, obviamente, ¿no? Claro. Bien, pero sí, no, me gusta mucho esa enumeración y además, bueno, el tema de estar en la Basílica de Luján, ¿no? Que había sido a visitar. Que bueno, es un lugar también muy importante sobre todo para la fe en Argentina, la fe católica. Hermoso, Rina, gracias por compartir estos textos. Me encanta. Bueno, no sé si querés decir algo más de Perec o si pasamos un poco a los poemas. ¿Hay algo más que quieras comentar? No, dale, yo creo que quería escuchar lo que habías traído para hoy, porque hablar de Buenos Aires es casi que obligatoriedad hablar de Borges y cómo Borges se relaciona con su ciudad. Esta misma persona que yo te decía que me contó lo del departamento y los libros, esta casa, bueno, esta persona me decía, porque escuchó el podcast, no sé si escuchará este episodio, pero en los otros me decía, a ver, yo empiezo el podcast y cuento a ver cuántos minutos pasan hasta que hables de Borges. Y bueno, sí, voy a hablar otra vez de Borges en todos los episodios. ¿Y qué? ¿Cuál hay? Bueno, a mí Borges me encanta. Me encanta porque me toca una fibra emocional, no porque, Borges, qué sé yo, por una cosa de hay que leer a Borges, sino porque a mí Borges me conmueve muchísimo. Porque, no sé, me llegó de una manera como muy particular, con vínculos muy hermosos. Y, bueno, obviamente cuando yo hablo de hogar, mi hogar es Buenos Aires. Y Borges escribe mucho sobre Buenos Aires. Y entonces yo traje unos poemas. Seleccioné 3 de la producción del Borges de los años 20, que no quería hacer así un análisis formal ni dar una clase de eso, sino, como estamos haciendo acá, compartir, digamos, algunas fibras que me tocaron a mí estos poemas. Y yo había elegido 3, uno era el Arrabal, esperá que acá tengo mis notas, Arrabal, que está en Fervor de Buenos Aires, que es un texto del año 1923, y de ese poema, espérate que lo tengo acá, me gustó... Bueno, la idea también del arrabal, que en una parte, en un ensayo que tiene Borges, que es el idioma de los argentinos, él dice, por ejemplo, que bueno, si bien eso, habla del español peninsular y del castellano que hablamos los argentinos, y como una misma palabra, obviamente nos entendemos, pero las connotaciones que tiene una palabra que indefectiblemente el español no las va a poder entender, pero no porque no entienda lingüísticamente, sino porque acompañado de esa palabra hay un sentir, ¿no? Una emoción. Y entonces, en ese sentido, la palabra arrabal tiene un poco eso. Y él acá en una parte, él dice... el pastito precario, desesperadamente esperanzado, salpicaba las piedras de la calle, y mis miradas comprobaron, gesticulante y vano, el cartel del poniente, en su fracaso cotidiano. Y sentí Buenos Aires, esta ciudad que yo creí mi pasado, es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo he estado siempre y estaré en Buenos Aires. Porque Borges pasa un tiempo de su adolescencia y su juventud en Europa y vuelve a Buenos Aires después, en los 20. Y me gusta esta idea
porque Borges lo que trata de hacer en estos poemas es recuperar un Buenos Aires que en realidad ya no existe. Es un Buenos Aires que ya en el siglo XX está empezando a ser una ciudad, digamos, un poco más vibrante, industrializada, y él lo que quiere agarrar, claro, es el Buenos Aires de lo que él llama las orillas, o sea, es el Buenos Aires de las casas de bajas. De la periferia. Claro, exactamente, ¿no? Donde estaban los cuchilleros ahí batiéndose a duelo. Y ese es el Buenos Aires que él plantea en estos textos y en los cuentos que son más de los cuchilleros. Y bueno, también esta idea de un poco de la eternidad, que es un poco lo que él también retoma en Fundación Mítica de Buenos Aires, que ahora podemos ir a ese haciendo como un enlace. Fundación Mítica de Buenos Aires es un poema que tal vez mucha gente lo conozca porque bueno, es muy conocido. Sí, Signe. Claro, y es del Cuaderno de San Martín, que es ese libro de poemas es del 29. Y en Fundación Mítica, bueno, él justamente, obviamente juega con las dos fundaciones de Buenos Aires, que Buenos Aires fue fundada en 1536 por Pedro de Mendoza y después tenemos la fundación de 1580 de Juan de Garay, pero él juega con eso y él funda Buenos Aires en Palermo, que Palermo es su barrio y también es mi barrio, por eso yo me siento tan tocada por este poema. Y entonces él dice, fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo, una manzana entera pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas. La manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Burruchaga. Esas son todas calles de Palermo. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. Bueno, y los versos finales son: a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire, ¿no? Esta idea como de, bueno, en realidad las fundaciones históricas, ¿no?, que existen no importan, hay una cosa eterna porque es el hogar un poco, ¿no? Al menos me gusta leerlo así, como es el hogar y eso lo hace que sea eterna, y bueno, y lo de fundarla en el barrio me parece como muy osado también, ¿no? Como la fundo donde yo nací. Calmate, ¿qué te pasa? Pero bueno, sí. Yo creo que algo que no te conté, Sol, es que en la primera vez que fui a Buenos Aires, esa primera estadía que duró 15 días más o menos, la tuve en Palermo. Entonces fue como mi primer amor. Palermo, bueno, para mí también sería una fundación mítica. Es el primer contacto con Buenos Aires. Y bueno, creo que ahora se ha hecho un barrio muy, muy popular para los extranjeros. Es ahí donde radica la mayoría. Sí, ahora Palermo es, sí, ya no queda nada de este Palermo. Encima las denominaciones, bueno, hay una parte que es Palermo, imagínate esto, Palermo Soho, otra que es Palermo Hollywood, digamos, esto es, imagínate qué tiene que ver con la Fundación Mítica, ¿no? Nada. Pero a mí lo que me gusta es tratar de, y bueno, mucho bar, mucha tienda de diseño, ahora es, digamos, tiene como otra connotación. Pero a mí lo que me gusta es rastrear en ese Palermo que es el que soy, lo que queda de ¿no? Porque de repente vos te puedes topar con esas casas bajas, con esas puertas de madera, con alguna esquina, y bueno, como una especie de huella. Después hay otros barrios en Buenos Aires que sí son mucho más que les queda mucho más esta impronta de la escala Borges. De hecho, uno de ellos es Villa Urtúzar, que es el otro poema que me había gustado, que se llama Último Sol en Villa Urtúzar, que simplemente a mí me gustó porque hace unas semanas estuve en un encuentro que eran personas que nos juntamos a hablar de literatura epistolar en una esquina de Villa Urtúzar, y ahí sí, calles adoquinadas, casas bajas, primavera, puesta de sol. Y fue el paisaje. Sí, y fue muy hermoso. Por eso nada más elegí este poema, porque me resonó esa experiencia y de cómo aún en la ciudad, lo que es hoy la ciudad, todavía están esos reductos, ¿no? Esos espacios de tener otra vivencia de la ciudad, ¿viste? De poder juntarte con 10 personas que no conoces
entablar diálogo, que es tan difícil en la experiencia de la ciudad hoy en día, al menos acá, digo, que cada uno anda en la suya, viste que no haces comunidad, y bueno, y en el aceleramiento cotidiano, que no es poco allá. Exacto, ¿no? Y poder tener esos reductos. Así que eso fue como un poco lo que quería traer con Borges. No sé si vos querías comentar algo más y antes de que pasemos a Magia. Dale. Mira que el de Villortuza yo no lo conocía. Bueno, el de la Fundación Mítica creo que es uno de sus más famosos, y creo que uno de los que más me ha gustado siempre es el del Arrabal. Yo tengo un tío que también es licenciado, bueno, es profe de lengua castellana, y desde hace mucho, estando yo pequeña, había en él una obsesión por llenarse de datos del lunfardo. Entonces él trataba de hablarme mucho de ese Buenos Aires Arrabal. Ni siquiera conoce Buenos Aires, pero ama a Borges. Entonces había en él una pasión, una pasión por conocer ese arrabal. Y ahora, bueno, ya yo de grande, de adulta, que tengo el contacto con Borges y con su poesía, más tarde con Buenos Aires, no deja de existir en uno, como lo decía él ahí, esos recuerdos superpuestos, barajados. Ese verso es bellísimo, porque a pesar de los cambios y de las removidas tan tremendas que tiene la ciudad, que tienen los barrios ahora, a propósito de todo el proceso de la gentrificación y todo lo que eso marca, esos recuerdos superpuestos los vemos desde una nomenclatura mal colocada hasta una puerta que intentan pintar o decorar o modernizar, y finalmente termina uno viendo que es muy antigua o que tiene un rasgo de antigüedad en ella. Entonces, ese Buenos Aires Arrabal, yo siempre quise conocerlo, ¿sale? Pero volvemos a lo del comienzo. Ay, no vas a tal barrio, no vas por allá, no vas a La Boca, es muy peligroso, no vas a Flores o no vas a tal parte. Y creo que esa es la deuda, o tal vez el pendiente, algo ahí todavía por conocer de ese Buenos Aires, a propósito de lo que Borges menciona en sus poemas. Y con lo que él hace, pensaba también en este texto que lo hemos trabajado seguramente para nuestros estudiantes y nuestras clases, es el de Carlos Fuentes, Aura. Aura, sí. Hay ahí también unas citas que hablan de esos recuerdos superpuestos. Recuerdo cuando Felipe Montero, el protagonista, vamos a hacer aquí un breve spoiler para quienes nos escuchan, Felipe está en busca de un trabajo y su oferta es que tiene que desplazarse a un lugar del centro. Y ahora que decías vos, Sole, cómo el barrio, por ejemplo en este caso Palermo, cómo se ha transformado, se ha modificado, y aún quedan estas casas. Entonces traje la cita de Fuentes cuando menciona que nos han amurallado, señor Montero, le dice la señora que le va a dar el trabajo a Felipe. Nos han amurallado, han construido alrededor de nosotras, nos han quitado la luz, han querido obligarme a vender, muertas antes que vender. Y es lo que sucede ahora en esa transformación de muchos lugares. Asimismo pasa aquí en la ciudad de Medellín, y seguramente pues en Bogotá, mucho más por ser capital. Y sí, tal cual. Y además está bueno, perdón, que el Felipe es historiador, el protagonista acá. Como entonces también está buena esa relación del pasado en él, en su labor, en su visión, en su prisma con el que ve el mundo, y lo que vos decís, este comentario. Sí, tal cual. Dale. Bueno, y otra que me hacía pensar en esos recuerdos superpuestos y barajados, es en la calle Donceles. ¿Recordás? Que es donde vive la protagonista de la novela. Siempre has creído que el viejo centro de la ciudad, que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie.
Caminas con lentitud tratando de distinguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas, cambiadas. Y pensaba también en esas calles de Buenos Aires, porque a comparación de algunas otras de ciudades latinoamericanas, Buenos Aires aún conserva esa atmósfera colonial. No sé si seguro algunos otros te lo han mencionado, o algunos extranjeros con los que has tenido contacto. Hay una arquitectura muy particular, característica y propia de la ciudad de Buenos Aires. Sí, en algunas partes sí se mantiene. Es como, sí, hay varios estilos, pero es cierto que se pueden encontrar. Es como de repente eso, ¿no? Vos podés encontrar como unas joyas que decís, che, esto quedó, ¿no? Como lo que dice ahí, quedó como lo están tratando de fagocitar con estas nuevas estructuras, pero quedan estos vestigios, ¿no? Como es muy interesante eso. Y a veces logran mimetizarse con la modernidad y con la transformación que hacen en la actualidad, sobre todo una transformación pues no sé, como más ostentosa para la época. Y bueno, no quisiera entrar mucho en Borges también por lo que decías al comienzo, para que no lo sientan nuestro público especial, para que no lo sientan como una clase más de literatura o un análisis formal de la poesía borgiana. Y una cosa, pero me gusta esto que decís, lo que dice en Aura, de la doble nomenclatura. Acá pasa algo que a mí me encanta con, por ejemplo, algunas calles que cambiaron de nombre, ¿no? Pero que en el imaginario todavía se mantiene, ya menos porque van pasando las generaciones, ¿no? Pero hay una avenida que está en una parte es Palermo y después sigue en Villa Crespo y para adelante, pero es Scalabrini Ortiz, que en la denominación antes era Canning, ¿no? Entonces, mi abuelo, por ejemplo, que ya murió, pero hace unos años tenía 90 y pico, seguía diciendo Canning, ¿no? Seguía usando la denominación anterior. Y, por ejemplo, en algunas partes, en una estación de subte de la línea B de Buenos Aires, podés encontrar una placa que es Canning. Entonces, como que sigue presente el nombre viejo. Y en algunas personas, ¿no? Se resiste a eso. Claro, y ese fenómeno me encanta. La verdad que me encanta. Como hay, bueno, ojalá que no se pierda que en algún momento esto fue Canning, ¿no? Como, no sé, me parece divertido. Y en esto de la superposición. De las nuevas generaciones, pocos sabrán de ese doble nombre. Claro. Bien. Bueno, podemos ir pasando a lo próximo, ya, digamos, yendo a casi la última parte del recorrido. Nos queda una, en relación con, un poco volviendo, decíamos que Perec tenía un fragmento que era sobre las mudanzas, ¿no? Que decía mudarse e instalarse. Esa parte, lo que hace Perec es muy interesante porque utiliza infinitivos, y con infinitivos lo que busca plasmar es todo el proceso justamente de la mudanza. Entonces, por ejemplo, voy a leer alguna parte de mudarse que dice: eliminar, tirar, vender, romper, quemar, bajar, desellar, desclavar, despegar, desatornillar, descolgar, empaquetar, embalar, apretar, anudar, apilar, juntar, amontonar, atar, envolver, proteger, recubrir, cerrar, apretar, recoger, llevar, levantar, barrer, cerrar, marcharse. ¿No? Es extraordinario. Es extraordinario lo que hace Perec con solo mudarse y trasladarse. Claro, y después tenemos la parte a continuación, es instalarse. Esta es mucho más larga, no la voy a leer, pero quiero leer el principio y el final. El principio es: limpiar, verificar, probar, cambiar, acondicionar, firmar, esperar, imaginar, inventar, invertir, decidir, ceder, doblar. Bueno, y mucho más. Me encanta lo de imaginar, inventar. Esto también de lo que decíamos, cuando habitas el nuevo espacio, también hay una parte que es
mental, ¿no? Es como ponerle cabeza y corazón a ese lugar antes de efectivamente habitarlo también y ponerle cosas, ¿no? Y cómo termina el final, leo una parte del final, dice: cazar, blanquear, lacar, volver a tapar, aislar, arquear, prender, ordenar, fijar, recomenzar, intercalar, extender, lavar, buscar, entrar, soplar, instalarse, habitar, vivir. Es hermoso. Sí. Bien. Y con esto de la mudanza, cuando preparamos los textos, a mí me hizo acordar a 2 poemas que son muy justamente de lo cotidiano, de Paula Maffia. Paula Maffia es, se dedica a la música, a la escritura, es una cantante, ha participado, digamos, fundado distintas bandas como Las Taradas, también tiene temas solistas, y hace un par de años salió un libro que se llama Verso, que compila de ella poemas y también están algunas de las letras de sus canciones, pero yo no tenía su parte de escritura, digamos, de sus poemas, y bueno, Creo, Sole, que, por lo menos en mi caso, cuando la escuché en Argentina, ya luego vos que me la diste a conocer más, la primera referencia de ella es como cantante, sí. Poco se conoce esa faceta de escritora. Sí, es lo que me pasó a mí. Y bueno, yo quería compartir de acá 2 textos, 2 poemas, simplemente para algunas, lo que nos resonaron estos poemas. Esto, para contarle a la gente, no lo hablamos. O sea, lo que dijimos fue, bueno, vamos a comentar estos 2 poemas y ahí nos contamos qué nos pasa con cada uno. Así que esto no está ensayado previamente. Hay uno que es Carne de Cajón, ¿no? Que bueno, la situación cotidiana que plantea el poema es justamente la idea de: empieza: qué peligro cuando de los cajones salen caras besadas hasta el cansancio, hasta dormir las buenas noches. Y más adelante la segunda estrofa: qué peligro dejar que el cajón haga su propia alquimia, la fórmula para generar fantasmas, un montón de fotos, papeles y jirones, un puñado de polvo. Manténgase bien cerrado, bien olvidado, déjese macerar algunos años y ábrase cuando menos lo espere, preferentemente buscando la partida de nacimiento, el repuesto de la lapicera o el adaptador de 3 patas. Y bueno, a mí de acá me encantó esa mezcla entre lo fantasmático y la corporalidad del objeto, ¿no? Como está, bueno, lo más profano, ¿no? Como el adaptador, y de ahí, digamos, los secretos que quedan en la casa, o sea, lo que uno ni sabe que tiene en un cajón, que ya te olvidaste en un punto, ¿no? Y guardas tanto, guardas y acumulas ciertos objetos, al final no sabes, cuando los volvés a ver, es una sorpresa. Ay, ve, yo guardé esto. Total, y esto que ya dice la alquimia, ¿no? Como cómo se termina formando como una especie de universo ahí, microcosmos en el cajón, que conviven con cosas tan distintas pero variopintas de alguna manera, pero es la propia biografía de alguna manera, ¿no? Yo cuando leía Mafia pensaba de nuevo en esa mirada de Perec de lo cotidiano. Cuando ella dice, por ejemplo, ella al final, ¿dónde está? El repuesto de la lapicera. Hay lapiceros que uno no quisiera tirar nunca y termina guardándose el repuesto. Sí. Y bueno, pensaba también en lo que hablábamos hace un momento, Sole, y es que necesariamente el objeto se convierte en una muestra de identidad del hogar. Ya no del hogar de donde venimos, sino del propio hogar que queremos construir, de esa huella hogar que implantamos en ese lugar que comenzamos a habitar. Entonces el objeto como una extensión del hogar, por eso yo creo que nos cuesta tanto deshacernos de ellos. Total. Y bueno, el segundo poema apunta un poco a lo mismo, se llama Los objetos huidizos. Y bueno, me pareció también muy divertido porque, bueno, cualquiera puede identificarse. Por ejemplo, o sea, eso es como justamente una cierta personificación al objeto que se extravía en la casa, ¿no? Entonces habla de las lapiceras de nuevo, ¿no? Esas lapiceras que, como vos decís, que guardamos y que capaz ya ni andan,
o la típica de las medias, ¿no? Dice, ¿a dónde van las medias que un día abandonan a su compañera, ¿no? ¿Y dónde quedaron todas las cucharas chiquitas, ¿no? O sea, se centra en las lapiceras, las medias y las cucharas, pero también esa idea de lo que se extravía en la propia casa, ¿no? Lo que uno pierde y vos decís, pero está acá. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Desaparece de una manera muy, muy, muy misteriosa. Sí, sí. No sé, me gustó esa mirada de nuevo, como me resonó justamente a Perec y armar este enlace de esa mirada más como en zoom a un aspecto del hogar, ¿no? Sí, cuando Perec dice, por ejemplo, creo que hay un capítulo también completo donde habla de los objetos y la relación que hay entre el espacio, entre ellos y el espacio que también están ocupando en esos departamentos de los arquitectos de imaginación limitada. Sí, total. Bien, bueno, tenemos la última parte. Si te parece, ya encaramos para allá. Dale. Las últimas autoras que queríamos comentar. Una se llama, es un ensayo el ensayo del cual voy a comentar unas cositas, está titulado En casa, y su autora es En casa, una odisea del espacio doméstico, ese es el título completo, y su autora es Mona Cholet, yo lo digo así, pero probablemente se pronuncie distinto porque la autora es suiza, y estudió en Ginebra, pero también en París. Entonces es muy reconocida en el ámbito de Francia. Y este texto, yo la tengo en vistas a ella hace tiempo, porque también tiene un texto que se llama, bueno, ahora no encuentro el título completo, pero es algo sobre las brujas, y trabaja el tema de la imagen de la mujer como bruja, y cuáles serían las brujas contemporáneas. Entonces, por ejemplo, nombra a la soltera, ¿no? La erudita, la viuda, digamos, como diferentes tipos de mujeres que no siguen, ¿no? Determinado, por ejemplo, mandato de pareja, de maternidad, etcétera, y por qué serían consideradas como brujas, ¿no? Igual estoy hablando de un texto que no leí, entonces eso está mal lo que estoy haciendo, así que me voy a callar de ese texto y me voy a leer. Es una referencia pendiente para todos. Claro, pero ese lo tengo pendiente, y este es En casa, que me parece, es un texto, digamos, arduo de leer en el sentido de que tiene mucha nota al pie, mucha información, es muy completo, es muy interesante porque ella también me parece que es algo que está bueno. Lo que habla, ella por un lado reivindica el estar en casa, ¿no? Esta idea del ser hogareño, y ahora yo voy a ir un poco por ese lado acá, pero también obviamente hace un análisis de, bueno, primero las condiciones materiales, ¿no? A las que hay que acceder para tener un hogar, una casa, un apartamento, una pieza, digamos, que es algo que ella analiza, y la cuestión, digamos, eso, de la materialidad en cuanto a dinero, en cuanto a tiempo también, porque para poder disfrutar, digamos, de estar en casa, hay que tener tiempo ocioso, ¿no? Entonces termina haciendo un análisis, digamos, del mercado laboral, de los tiempos en la ciudad, de la gentrificación, del acceso a la vivienda, digamos, en ese sentido me parece que es muy completo. Pero a mí me interesó como esta pequeña parte en la que ella reivindica eso, el ser hogareño, y en contraposición un poco a cierto mensaje que suele haber de, bueno, hay que viajar, ¿no? Y los viajes, y la gente que en las redes muestra, ¿no? Sobre todo en esta época. Claro, ¿no? ¿Viste como la gente de los viajes? Y yo creo que es una tendencia bastante popular, la de, como si el viaje fuera tu no sé, como tu hashtag de vida. Algo así, como no hay que acumular riquezas, hay que viajar. Salen un montón de frases en torno al viaje que, bueno, lo que hace la autora me parece genial porque reivindica esa posibilidad de uno estar en casa. Y ahora que mencionabas eso, antes de que leas esa parte, el fragmento del texto, no sé, me suena un guiño ahí ligero a Un cuarto propio de Virginia Woolf.
Total, está buenísima la relación. Para estar en casa finalmente tenés que tener una comodidad económica, ya sea porque tu trabajo te lo permita o porque sin laburar tengas las condiciones económicas que faciliten esa estadía permanente en casa. Totalmente, está re buena la relación. El texto, digamos, se publicó acá en 2017, digo, para como dar una contextualización. Entonces lo que ella dice, me interesa porque primero habla del viaje, pero ella dice, lo que busco en el viaje, más que el viaje en sí mismo, es el modo en que éste enriquecerá el después. Para mí lo esencial se juega en lo cotidiano, en lo ordinario, no en su suspensión. Entonces ella habla del viaje como, bueno, si me voy de viaje, lo que me gusta es después volver, ¿no? También como esta idea de volver al hogar. Y cómo, claro, y cómo el viaje, bueno, va a repercutir después en mi cotidianidad, porque de última el viaje es algo excepcional, por como ella lo plantea, ¿no? Y después yo vuelvo, entonces como también me gustó eso. Además ella lo que dice es que hay un oxímoron en su persona, porque ella es periodista, pero le gusta esto del hogar, entonces dice, en un punto, a mí se me exige, ¿no? Viste el periodista que está ahí en el campo, digamos, moviéndose, yendo a buscar la noticia, ¿no? Y a moverse ella, mucho, claro, tiene que moverse mucho. Y que a ella le gusta estar en su casa. Bueno, cita a un escritor suizo, que es Nicolas Bouvier, supongo que se pronuncia así, que acá este escritor dice que es un tipo que viajó mucho. Dice, hay escritores que necesitan geografías y otros que necesitan concentración. Viajeros y videntes, ¿no? También me gustó esa idea. Porque además ella dice que de última, quien se dedica a la escritura o a la investigación, podríamos decir, de última a ese se le perdona el tema de estar en la casa, porque bueno, está escribiendo, ¿no? Como que está, claro, su profesión lo amerita. Exacto, ¿no? Pero que al resto de los mortales les pasa lo que voy a decir ahora, que es, ella dice, disfrutar de quedarse en casa es singularizarse, desertar, es librarse de la mirada y el control social. Esta evasión continúa suscitando una inquietud oscura, una contrariedad instintiva, aún en personas de mente abierta, ¿no? Como esta idea de eso, cuando vos decís capaz, che, te invitan a algo, no, prefiero quedarme en casa, ¿no? Como esa respuesta a veces no gusta, y ella explora un poco esa idea. Pero a la vez, y ahora... o sea, seguimos, pero ella dice también cómo la sociedad de consumo, ¿no? Lo que en realidad nos impulsa es a consumir la casa, ¿no? Pero que no es lo mismo que habitarla. Ella dice, no tenemos derecho a habitar nuestra casa, so pena de chocar contra una censura inmediata, solo tenemos derecho a consumirla. Como que por un lado te llenan, ¿no? De, bueno, compra esto, la última chuchería para el hogar, ¿no? Como la última, no sé, y el último electrodoméstico. Total, el último adminículo, claro, pero después capaz no tenés tiempo para estar en tu casa porque tenés que estar laburando. Entonces como ese círculo ella lo explora muchísimo y con muchísimas fuentes y muchísima documentación y ejemplos concretos, principalmente de Europa porque es de donde ella está y de Francia y de Suiza, ¿no? Sole, mira que ahora que mencionabas eso, hay algo, no sé, yo creo que es una de las cosas que me pasa cuando la respuesta es quiero estar en casa o no voy a ir o no voy a salir, ahí se percibe como una suerte de discriminación, como, ay, pero ¿cómo no vas a salir? Es como si la casa representara para mucha gente hastío, encierro, malestar, incomodidad. Y bueno, que la autora, ¿me recuerdas el nombre? Sí, Mona Chollet, sí, con CHOLLET. Y bueno, que Chollet lo haga diferente o ofrezca una perspectiva diferente del estar en casa. Es muy raro para la época, es muy raro para lo que vimos en la contemporaneidad. No sé, cuando vuelva a Buenos Aires, ese libro tiene que estar en mis manos. Tengo que comprar ese texto porque es una idea muy, muy disruptiva para este momento. Total.
Sí. Y ahora, bueno, vos vas a cerrar con 2 textos que vas a leer. Yo antes me preguntaba, cuando leía este de Cholet, que como les decía es de 2017, obviamente me parece que todo esto tiene otra significación a la luz de la pandemia, ¿no? Habiendo vivido nosotros la pandemia, que fue permanecer en el hogar, obviamente de nuevo también para, digamos, contando con el privilegio de contar con un hogar, ¿no? Siempre como lo que ella dice acá. Digamos, también ahí fue la experiencia de tener que estar en el hogar, que fue una experiencia inédita para la humanidad en esa manera, y yo ahí encontré el texto de Silvia Molloy, que es Animalia, que es un texto reciente, que ella lo escribió digamos, los textos tratan de, principalmente son pequeñas viñetas, podríamos decir, que en los que ella se centra en su relación con animales a lo largo de su vida. Es un texto muy bello, pero también es un texto atravesado por la pandemia, porque la pandemia es escrito en pandemia, y también es escrito cuando Molloy está enferma. Entonces tiene esta cuestión, digamos, de estos dos factores, ¿no? La enfermedad propia de la autora, la pandemia como contexto y estas estampas de animales. Y a mí me gustó. Toda una experiencia personal, porque imagínate, ella enferma. Totalmente. Y el texto que me gustó se llama Guarda Nocturno. Bueno, le voy a leer algunos fragmentos. Dice: por ahora no duermo en mi cama. Apenas visito, es el verbo apropiado, el dormitorio. La pandemia, la enfermedad, la sensación de que estoy viviendo tiempos raros, me hace buscar otros lugares donde descansar. Inauguro aposentos. La galería, lugar de paso al que da la cocina y espacio intermedio entre la casa y el afuera, se ha vuelto ahora lugar estable. El sillón en el que solía leer por las tardes y desde el cual veía ese afuera como quien mira un film, es ahora lugar de trabajo y, llegada la noche, dormitorio. Lo lateral durante la pandemia puede volverse central, es vivienda. ¿No? Me gusta mucho esa idea, cómo cambió la experiencia del espacio hogareño, obviamente, en la pandemia. Y bueno, básicamente después ella lo que se centra en un gato, que era un gato chúcaro, o sea, un gato que jamás se acercaba a los seres humanos, y de repente ahora este gato duerme en su pecho, ¿no? Y entonces el texto cierra: es chúcaro, ya lo dije. Nunca se me ha acercado a pedirme nada, más bien se mantiene al borde. Evidentemente las cosas han cambiado, para él también, ¿no? Como esto de todo dado vuelta, ¿no? El gato de repente se acerca a ella y ella vive de otra manera su propio cuerpo y los espacios de su casa. No, y ahí hay algo también que queda en el tintero, Sole, y es lo que representan los animales en un hogar. Totalmente. Falta de pronto, pero bueno, creo que ninguna de las dos tenemos la experiencia tan directa con mascotas. No, yo tampoco. Yo no, pero de hecho yo me anoté acá, y esto, perdón, pero bueno, a mí me gusta mucho la astrología, y hay las casas astrológicas, bueno, son, digamos, dentro de la rueda zodiacal, cada casa son áreas de la vida, y la casa 6, ¿no? Es la casa de las rutinas, del hábito, de lo cotidiano y de los animales domésticos, ¿no? Está todo en la misma casa. Me pareció como un dato muy lindo. Qué bien, sobre todo. Pero paremos acá porque sí, seguro, porque se van a cansar de escuchar. No, de la astrología, no, paremos acá de la astrología, o sea, volvamos a la literatura porque capaz hay gente... Porque esto es un podcast de literatura, por favor. Bueno, pero Sole, un día tendrías que plantearte la posibilidad de hacer la relación, un nuevo programa entre astrología. Invitar a una astróloga. No? Claro, sí, es genial. Bueno, y ya para finalizar, yo quiero resumir mi experiencia de vida en Buenos Aires, en Argentina, con dos poemas que, a propósito, ambos son mexicanos. Bueno, no sé, Fabio Moravito es más bien una suerte de no sé, de ciudadano del mundo, llamémoslo así, mejor.
la primera que quiero leer es La casa de la mexicana María Baranda. Y la conocí por la época de pandemia. Y, para mí este pequeño poema fue iluminador, fue una luz y un motivo de reivindicar ese lugar en el que estaba, esa casa mía que hice mía en Argentina. Dice, mi casa es infinita, está llena de tiempo, pero de tiempo mío porque yo todos los días la invento. Ese es uno. Y el otro es de Fabio Moravito. Hace parte de uno de sus trabajos más conocidos, Los lotes baldíos, de 1985. Se llama Ciudad de México. Bueno, quienes quieran luego consultar un poco más sobre Moravito, es un autor bastante versátil, encantador. Su experiencia como ciudadano del mundo, creo yo, le ha permitido pues escribir, de hecho, en varios idiomas. Tiene una diversidad de trabajos. Este lo hizo pensando en lo que representaba la Ciudad de México para él, porque llega muy pequeño allí y dice, un día mi padre dijo, nos vamos, y tú eras la meta, otra lengua, otros amigos. No, los amigos de siempre, la lengua, la que hablo. Y esta es la parte donde yo finalmente se la dedico a Buenos Aires. Me he revuelto en tus aguas volcánicas y urbanas hasta el fin conocerme. Si al hablar cometo los errores de todos, me digo, soy de aquí, no me ensuciaste en vano. Hermoso, hermoso. Lo hermoso que resuene también tu experiencia de Buenos Aires, que encuentres en eso como un eco de tu experiencia acá. Me encanta. Me encanta. No, muchas gracias. Gracias por invitarme. Me encanta tu laboratorio de lectura. Y bueno, a los y a las oyentes, ojalá que este sea un capítulo más para que lo sigas enamorando de todo lo que presentas. No, bueno, gracias a vos, Rina, por haber participado, por haberte copado con tu tiempo. Nos reunimos 2 veces antes de esto para pensarlo bien. Bueno, ya saben que esto lo pienso con mucho amor y realmente sin improvisación. Y bueno, esto también era una invitación, pero que involucraba tu tiempo y vos generosamente te copaste, leíste, nos reunimos, charlamos y bueno, y creo que gracias a eso salió como este episodio que ya lo estamos terminando y me gusta, todavía no lo volví a escuchar, pero me gustó mucho hacer esto. Así que te agradezco muchísimo. Y bueno, a la gente que nos está escuchando y que llegó hasta acá, gracias de nuevo por escuchar este episodio. Si no estás siguiendo el podcast todavía en redes, te invito a que lo sigas en el Instagram. Podés contactarme por ahí o por mi página web. Y creo que no tengo nada más para decir, que esos son todas las frases con las que tengo que terminar. Así que, bueno, cerramos por acá. Un abrazo y hasta la próxima.